Y están con nosotros Julio Calvo, que es el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas, el Centro de Veteranos de Guerra de nuestra ciudad de Madryn, pero también Milton Riz, de aquí del Valle, de Trelew, un hombre que también tiene muchas cosas para contarnos. Y por eso los invitamos, porque además juntábamos a Madryn, Trelew, el Valle. ¿Vos, Milton, sos nacido? Nacido en Entre Ríos, porque circunstancialmente mi viejo estaba laburando y estudiando allá. Pero toda la familia de papá es de acá del Valle, de Gaiman, de Treorqui, de Trelew también. ¿Y ahí te criaste vos? Y sí, desde que volví de chiquitito a viajar con mi viejo por distintos lugares, y a partir de los 9, 10 años ya me crié todo el tiempo acá en el Valle. Bueno, Julio, un madrinense de pura cepa, ¿no? Sí, sí, yo nací en el norte, ahí en Sierra Grande. Claro. ¿Y después te viniste? Después nos vinimos ahí a Madryn, de ahí soy completamente nativo de Madryn. Está toda mi familia, ¿no? Claro, claro. Bueno, 30 años. Increíble cómo pasa el tiempo. La primera reflexión tiene que ver con el tiempo. Estamos más grandes. Están canosos. Exactamente. Sí. Están canosos. Lo difícil que fue conseguir estas extensiones grises. Pero bueno, sí, llegamos. Bueno, lo has logrado muy bien, Milton, muy bien. ¿Cuáles son los primeros recuerdos, Julio? 30 años, el regreso. ¿Qué fue ese regreso? ¿Cómo poder explicarlo en algunas palabras? Yo creo que cuando estamos hablando que pasaron 30 años, uno se pone más viejo, más reflexivo, más maricón si se quiere, más blando, y disfruta más de las cosas, de los sentimientos, donde realmente a veces pegan y muy fuerte, y uno se pone a pensar 30 años después, cuando nosotros desembarcamos en Madryn, cómo veníamos y de dónde veníamos. Y veníamos con una mochila muy grande que ni siquiera sabíamos que traíamos esa mochila, que después se empezó a manifestar a través de los años. Y eso fue la sensación. Para mí fue muy gratificante escuchar en el camarote, yo vine en el Norland, que el puerto donde íbamos a desembarcar era Puerto Madryn. Nosotros pensábamos que nos llevaban a Inglaterra, que nos llevaban a Uruguay, pero menos a Puerto Madryn. Para mí fue gratificante. Y encima venía con gente que no conocía y que eran del norte, y no, la felicidad era mía, claro. Y de ellos no, por supuesto, así que la tuve que saborear solo, pero bueno, después la historia, cuando bajamos del Norland, yo no pude y tuve la posibilidad de ver a mis viejos, sí tuve la posibilidad de verlo, mucha gente conocida de Madryn, que le avisen a mi papá que yo venía bien y que no me faltaba nada, porque faltaba nada significaba que no te faltaba ninguna pierna, ningún brazo, que veníamos bien, y yo venía bien, venía con 12 kilos menos, pero venía bien, contento y con una sensación rara, porque veníamos de perder una guerra y no sabíamos, había una desazón. Sí, entiendo. Julio, pero por otra parte, yo supongo que lo primero era si la felicidad de estar vivo. Es decir, era el relajo, digamos. Claro. Fue como una especie de volver a vivir, pero a su vez teníamos vergüenza, era como traíamos vergüenza nosotros, por haber perdido. O sea, después de grande analiza las cosas, pero dice, bueno... Creo que esto en este último tiempo han empezado a soltar estas cuestiones, ¿no? Ni hablar porque la gente ha tomado mucho más conciencia y ya no se habla en los centros de veteranos de guerra de lo que realmente pasó en la guerra. Se habla en la escuela, se habla en cualquier lado, se habla de la guerra porque este año que se cumplieron 30 años, la gente, no sé qué pasó, la verdad que no sé qué pasó, pero se está hablando mucho de Malvinas, están saliendo muchas cosas del gobierno, resoluciones, decretazos de decir, bueno, se pone una plaqueta en las aulas o en algún Zoom, en algún salón de usos múltiples, que digan las Malvinas son Argentina, nos invitan, vamos, hablamos del tema. Y es como que somos escuchados. Julio, ¿cuántos soldados vinieron en el buque que les trajo a ustedes? En el Norland vinieron 1900 soldados. El Canberra, que fue el que llegó el 19 de junio, más de 4.800, 700 soldados, bueno, más o menos. En el Canberra vino Milton. Uno de los 4.000, acá estamos. Bueno, sí. y él relata más o menos lo que sintió Milton. ¿A vos qué cosas te pasaron? Bueno, él dice que en el camarote ya le dijeron, ¿no? ¿Y quién te dijo? Avisar, porque algunos tenían parlamentitos. Un oficial. ¿no? Un oficial. Sí. Bueno, a mí me pasó otra cosa. Nosotros llegamos 2 o 3 días antes
y éramos 4.000 y pico, veníamos achicharrados como sardinas, veníamos uno al lado del otro sentado en el piso, la espalda así, ¿no? Espalda contra espalda, como para estar más o menos cómodo, y si querías estirar la pierna, bueno, pedirle permiso al que estaba del otro lado porque no había forma de estirarse. En el salón donde yo estaba, después había camarotes de 4, de 8, de 10, había distintos lugares, porque eran buques que los ingleses habían agarrado para hacer sus transportes de tropa y para hacer sus transportes de materiales, de lo que sea. Y en esos mismos nos iban cargando a nosotros. En el caso del Canberra, 2 o 3 cuestiones interesantes, como que, por ejemplo, unos días antes, yo estaba en casa de gobierno con Menéndez, a la madrugada, 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, difícil recordar el horario, pero era una cosa así, un horario muy atípico. El general y la guardia y demás ya se había acostado. Yo estaba de guardia en el puesto interno, golpean, llaman, ¿y quién es? Bueno, uno de los capos de Fuerza Aérea en Malvinas, que tenían noticias urgentes para el general Menéndez, y le decíamos con el sargento de guardia, si lo despertamos a esta hora nos va a tirar con una bota mínimo. No, pero despierte no, porque es una noticia importantísima. Bueno, lo despertamos, viene el general, y yo cuando entro a llevarles café, el jefe de Fuerza Aérea le estaba diciendo al general Menéndez, mi general, hemos hundido el Canberra, que es un barco transporte de tropa importantísimo. Entonces, claro, cuando estamos prisioneros y estamos ahí en Puerto Argentino, nos empiezan a embarcar lanchones chiquititos, mucha neblina, y nos empiezan a revisar, obviamente yo hablando inglés, logro comunicarme con los que nos vigilaban y nos estaban revisando la ropa, y digo, che, ¿a dónde nos llevan? Ah, no, a un barco, qué bueno. Y de repente, ¿qué barco? El Canberra. Y yo me largo a reír. Claro, digo, pero escuchame, inglés, vos no sabés que nosotros te lo hundimos, me vas a venir con el cuento. A mí, que estaba con el general Menéndez, me va a venir con el cuento, que me vuelvo en el Canberra. No jodas, mentira. Y vemos así en la neblina y que después de avanzar, porque el barco estaba anclado más adentro, terrible, impresionante la silueta del barco. Y cuando nos acercamos, en un determinado momento, Canberra. ¿Qué pienso yo? Estos guachos pintaron otro barco con el mismo nombre. Subimos arriba del barco, los salvavidas, todo Canberra, era el Canberra. Así que me vine en un barco hundido. Y a él le dijeron en el camarote, vas a Madrid. Sí. Pero en un determinado momento, pues nosotros nos estuvieron dando vueltas por la isla, durante 2 días, pues no sabían a qué puerto, porque éramos creo que uno de los primeros barcos con prisioneros, y no sabían dónde nos iban a dejar, si Uruguay, si Brasil, si nos llevaban a la isla Ascensión o dónde. Ni los mismos ingleses sabían, porque al tercer día, más o menos, como yo estaba traduciendo en el mismo barco, uno de los militares que nos custodiaban, me hace ir afuera del barco a las caminatas, y me dice, che, mirá, estamos llegando a algún lugar, si vos mirás para allá y para allá, ves tierra, o sea que estamos entrando en algún tipo de golfo, esto que es Río Gallegos, esto es Ushuaia, y yo conozco un poco la geografía patagónica y me gusta navegar, y mirando, le digo, no, la única posibilidad es que estemos entrando a Madrid, esta es la boca del golfo. ¿Y qué golfo? Le digo, Península Valdés, le hago el dibujito, yo digo, ballenas, me decía, whales, me decía, sí, le digo, justamente zona de ballenas, sí, voy a volver con mi familia, me decía el tipo. Y dicho y hecho, media hora después ya se veía todo el resto de la Milton, dice Julio que él llegó con una gran mochila. Sí. ¿Vos sentiste más o menos lo mismo? Sí, un portaequipo. Sí, ¿y ese portaequipo qué cosas tenía adentro? Y absolutamente de todo. Alegría sí, muchas cosas que no sabía que traía, que después con el tiempo uno empieza a conocerla, ¿no? Y así, esto era lo que me pasaba, con razón. Cuando lográs conocerlo al enemigo, ahí, bueno, lo enfrentás de otra manera. Por supuesto, alegría, muchísima bronca por todo lo que había pasado. Y a mí me pasa una cuestión muy, muy específica cuando voy bajando la escalerita, ya llegando al muelle, que me encuentro con quien era mi jefe acá en Trelew. Pues yo fui el único del Distrito Militar Chubut que fue. Entonces yo no fui con una unidad, no fui con un grupo de soldados o de suboficiales que conocí, sino que fui solo, lo cual me cargó de otras cuestiones. Y te imaginas, yo lo primero que quería hacer era tirarlo al agua. Lo agarro y lo zambullo de cabeza. Y bueno, no se dio, obviamente. No tuviste la posibilidad. No, y más que nada porque cuando yo llego el tipo se larga a llorar. ¿Viste? Entonces, con esta me jodió. ¿Vos tenías también broncas de ese tipo, deseos de venganza de ese tipo?
Julio. Mira, ocurrieron, nosotros éramos 14.000 más o menos, entre civiles, militares, oficiales, soldados. 14.000 historias distintas. Yo la bronca que tenía era con mi cabo del Pozo, por ejemplo, que un día nos comió la comida. Y yo era clase 62, yo era un soldado viejo, ya no resistía a un baile, no resistía a otras cosas. Que seguramente si una clase 62 hubiera ido completa, muchas cosas que pasaron en Malvinas con algunas injusticias de los mismos jefes no hubiera pasado. Y seguramente hubiera habido muertos también. Claro. Porque era un año más, pero un año más con instrucción militar y ya conociendo al 63 tuvo que conocer a su jefe y a su arma en Malvinas. Más o menos eso es lo que pasó. Pero yo, te vuelvo a repetir, lo que yo sentí en ese momento fue... veníamos con esa manera de pensar, de decir, ¿qué va a pasar cuando desembarquemos? Yo me puse contento, lógicamente, porque era Madryn, pero la gente, ¿qué va a pasar? Porque era la sensación de que nos iban a apedrear. ¿Eso es lo que ustedes pensaban? Era ese pensamiento, porque si nosotros, como contaba, nosotros vivimos la desazón en Malvinas antes de salir, cuando nos embarcaron. Primero que nos revisaron con las luces de los camiones, te en un muelle, nos embarcaron de noche, ver la bandera británica de vuelta flameando, para nosotros fue terrible. Y un poquito más atrás nosotros habían cortado la ruta de Puerto Argentino con el aeropuerto, digamos, que son imágenes que se ven en todo el mundo, donde nosotros entregamos el armamento. Yo tenía como jefe a Senelín y nos hacía ir cantando a ese lugar. Y teníamos que pegar la vuelta hasta que no fuéramos callados la boca. Y también, yo digo, no puede ser que, bueno, todas esas cosas, y de pronto llegar a Madryn y no saber qué iba a pasar, era complicado, era 18 años. ¿No? ¿Y esto lo charlaban en el viaje? Es decir, con lo que se iban a encontrar, el temor con lo que se iban a encontrar, Julio. Nosotros, yo te digo, los dos muchachos que venían conmigo, yo traía al principio pie de trinchera, algunos venían con pie de trinchera, ya no sentían los pies, un poco enfermos venían, lo único que hacíamos era, porque los ingleses nos daban de comer bien, un buen trato, hasta cigarrillo, y hablábamos muy de vez en cuando, porque no sabíamos es como cuando a vos te tienen adentro de una caja y no sabés dónde va a ir a parar. Bueno, la sensación era terrible. Cruzábamos palabras, pero ¿qué va a pasar? Íbamos al baño a punta de ametralladora. Realmente fue bastante complicado, porque no te olvides que veníamos de una guerra con 18 años, quizás lastimado en el orgullo, en el sentimiento, y de pronto no saber qué hacer. Muchas preguntas sin respuesta hasta no llegar al continente, ¿no? De pronto cuando empezamos a bajar, también ver Madryn para mí fue terrible, fue una alegría enorme, y ver gente conocida también. Claro. Eso para mí fue como un alivio, ¿no? Milton, ¿es cierto que tocaste el piano en el Canberra? Porque esta es una anécdota porque se va agrandando con el tiempo. No, además, por supuesto. Y yo debo haber tocado una serenata de Bach, más o menos. Más o menos. Sí. Eso sí, tengo dos manos izquierdas, así que no sé cómo lo habré hecho, pero seguro que lo hice, porque además éramos soldados y nosotros nos bancábamos lo que venía. Sí, había un piano en el salón ese donde yo estaba, que éramos 300 y pico, que estábamos metidos en ese salón, que se ve que era uno de los salones de fiesta originales, y el piano estaba en el centro, había unas columnas en el centro, el piano estaba encadenado, estaba ahí. Yo lo toqué al piano, lo destapé, algo toqué. ¿Qué toqué? No me acuerdo, francamente. Pero no era el himno. Creo que no. Pero yo creo que no, porque además hay otros veteranos, incluso hay algunos acá en la zona que estuvieron conmigo ahí, y uno de esos muchachos me dice, pero vos tocaste el himno. Y yo le digo, no sé, salvo que sea algún otro yo. Digamos, yo como pianista a dos manos y como se debería tocar el himno, no lo puedo tocar. En ese momento yo estaba estudiando y tenía una forma muy simplificada de tocar el himno y demás. Bueno, sí, porque lo hacíamos en las escuelas. ¿Qué toqué? No sé, pero algo toqué. Pero tengo entendido también que hubo otro muchacho que era pianista y demás, y que sí tocó algo un poco más
Claro, pero bueno, no sé, capaz que toqué Let It Be de los Beatles, no sé. Julio, por último, recordarle a la gente y comentarle, porque la gente de Trelew, de la Cordillera, de Comodoro que nos está viendo, va a estar Lerner, van a venir muchos veteranos de Malvinas a Madrid durante estos días, a partir de... Del 17 y 18. 16 empezamos a hacer la recepción, el 17 empieza la actividad temprano. Los horarios... Toda la actividad se va a concentrar en el Club Social y Deportivo Madrid, en La Roca. Va a haber un taller literario donde los veteranos que vengan de todo el país puedan contar su historia y entrelazar con la historia que vivió la gente de Madrid. Por eso se hace, ¿no? El mismo 17 se va a hacer un desembarco simbólico a las 4 de la tarde del muelle donde nosotros desembarcamos. De ahí caminaremos hasta el Palacio Urinegro, donde nos va a esperar Lerner. El 18 van a haber películas nuevas de Malvinas con los directores y debates. Va a haber un acto en nuestro monumento y a la noche una peña que va a ser un reencuentro con todos los veteranos. Eso más o menos va a ser la actividad que va a haber entre el 17 y el 18 de junio. Por supuesto invito a todos los veteranos de Trelew, de Gaiman, de Rawson, de Comodoro, donde llegue el canal, están todos invitados, queremos que nos acompañen porque esto no lo hacemos nosotros solos, lo queremos hacer como provincia, recibir los veteranos de todo el país y estaría bueno que fuéramos todos para recordar ese momento. Que sean grandes días de reencuentro, bueno, y de emociones. Y muchas gracias por haber venido, Julio, gracias a vos. Y Milton. Un placer haberte conocido. Igualmente. Nos vamos a despedir. Yo quiero primero decir que va a ser por 15 días la despedida porque el próximo miércoles es feriado nacional y no vamos a estar en el día G. Yo quiero permitirme, Julio, cerrar con una carta que ha escrito Julieta, la hija de Julio, y me parece que es una buena manera de resumir este sentimiento que los embarga a ellos particularmente, pero también a todos nosotros, los chubutenses, los argentinos. Su hija escribió sobre cuestiones que tienen que ver con el paso de los años y con este sentimiento de Malvinas. Dice Julieta: nunca entendí por qué la gente dice que rápido pasa la vida. Hoy me di cuenta que en realidad la vida vuela. Hace unos años atrás, en los actos de Malvinas, con mis hermanas, no nos soltábamos de la mano de mamá y nos aprendíamos tu discurso prácticamente de memoria. El tiempo pasa para todos y este 2 de abril nos encontró de una manera distinta. Es un novio el que ahora nos sostiene la mano. A Malvi ya no hay que tener la UPA porque se maneja solita, pero básicamente lo que me llamó más la atención fueron ustedes, los veteranos. Las canas, al igual que la panza, empezaron a aparecer casi sin control. Las ojeras se van agrandando y las arrugas no muestran más que la intensidad con la que vivieron sus 49, 50 años. Es notable cómo las pequeñas cosas emotivas los conmueven y el llanto se les hace inevitable. Dicen que mientras más viejos, más maricones, ¿no? De chiquito, uno ve a su papá cambiar un foquito o hacer arrancar el auto y piensa que es un superhéroe, que es invencible. Pero a medida que crecemos, vemos que el viejo tiene debilidades, que llora, que siente molestias en la cintura al subir la escalera y a nosotras nos empieza a preocupar el hecho de que algún día nos puedan faltar. No sabés cómo lloré cuando vi que antes de leer el discurso buscaste tus lentes. Sé que sin ellos ves nada y me da impotencia que así sea, porque hasta el año pasado no los necesitabas. Cuando un hijo crece, sus prioridades empiezan a cambiar y quizá ya no nos quedamos en la sobremesa con vos y mamá porque preferimos salir con amigas. Me imagino la soledad que deben sentir cuando todas nos vamos y quedan tomando mate solos, porque hasta la chiquita se va a lo de su amiguita. Pero más allá de este paso del tiempo, quiero que sepas que te amo, que perdono y pido perdón por cada error, que agradezco de por vida los valores que nos inculcaste a las 5 y que estoy orgullosa de decir que mi papá defendió la patria. Siempre vas a ser un héroe para mí. De tu hija Julieta, Julio. Agradecido. Y también para vos, porque es el sentimiento de sus hijos, que debe ser compartido más en una fecha como esta. Es lo que vio el 2 de abril. Muchas gracias, Julio. Un gusto. Muchas gracias, Milton. Ha sido un placer.